ya no temeré. Roca firme, siempre fiel, a ti yo cantaré, a ti yo cantaré. Dios mi luz, mi salvación, y ya no temeré, y ya no temeré. Roca firme, siempre fiel, a ti yo cantaré, a ti yo cantaré. Recordaré cuán grande es Dios, yo no temeré, confiado estoy, bajo tus alas estaré. Mi escudo siempre ha sido tú. Recordaré cuán grande es Dios. No temeré, confiado estoy. Bajo tus alas estaré. Mi escudo siempre ha sido tú. Mi escudo siempre ha sido tú. Mi escudo siempre ha sido tú. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Gracias, Sam. Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Yo te decías de vacaciones. Gracias a Dios siempre me siento de vacaciones. Aunque tengo un buen de trabajo, pero me encanta. Entonces, aquí andamos. Hola, Marlene, Miriam, Eli, Mario, Maggie, Rubí, ¿qué tal? Jaime, ¿cómo están? Pues vamos a darle porque lástima que terminó. Hoy es la última sesión de este grupo pequeño de Sana o Transforma tus finanzas en 3 meses. Entonces, pues vamos a hacer una recapitulación. Vamos a resolver algunas dudas si es que han quedado. Y también me gustaría escuchar historias, testimonios de cómo han aplicado los principios que hemos aprendido en este grupo y cómo Dios ha transformado. Tal vez no todavía de forma completa las finanzas, pero sí la mentalidad, sí la confianza, sí la forma de verlo, y eso los va a llevar a que sus finanzas estén completamente transformadas en un futuro próximo, ¿vale? Entonces, nuevamente recordando el texto lema de este grupo que es 2 Corintios 9:8, que dice así: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Me impacta cómo Dios o sea, uno de los mandamientos que viene en la palabra es justamente meditar en la palabra de día y de noche. Y me impacta cómo de este texto, o sea, es un versículo de un capítulo, de una de las cartas de Pablo, de uno de los testamentos, de una de la Biblia. Y cómo de un texto tan pequeño podemos obtener tanto conocimiento, tanta verdad, tanta revelación y sobre todo entender por qué a veces nuestras finanzas no están del todo correctas, ¿no? Entonces, recuerden que este texto ha sido la base de las últimas 3 meses que hemos tenido esta sesión y comienza diciendo, y Dios. ¿Por qué? Porque debemos poner a Dios en primer lugar, más allá de nuestras preocupaciones, más allá del estrés, más allá de las dudas, del miedo, tenemos que poner a Dios en primer lugar, ¿ok? En segundo lugar dice, proveerá. ¿A qué se refiere esto? Proveerá quiere decir que nosotros estamos descubriendo cómo Dios es nuestro proveedor.
Dios tiene diferentes facetas, Dios es ilimitado, Dios es eterno, Dios es omnisciente, omnipresente. Entonces, es tan grande que no lo vamos a poder llegar a comprender en esta vida, pero a lo largo de nuestra vida cristiana vamos conociendo diferentes formas de cómo Dios se manifiesta. Y uno de los caracteres radicales o importantes de Dios es como nuestro proveedor. Y nuestro proveedor en el sentido no solamente financiero, sino Él es el que nos provee de amor, Él es el que nos provee de salud, que nos provee de paz, el que nos provee de felicidad. Y sí, también nos provee del tema económico. Nos provee de dinero, nos provee de finanzas sanas, nos provee de recursos, nos provee de opciones, de formas de trabajo, de herramientas, de dones y talentos. Entonces, a través de este texto, descubrimos cómo Dios, además de ser el creador, porque ser creador es una de las facetas de Dios, ¿no? Además de ser nuestro salvador a través de Jesucristo, Dios es nuestro proveedor. Y una parte fundamental de este grupo es que podamos reconocer, podamos entender y podamos creer que Dios es nuestro proveedor. A lo largo de las diferentes sesiones vimos cómo a veces ese rol de proveedor lo sustituimos y a veces creemos que nuestro trabajo es nuestro proveedor. Y por eso la gente le dedica tanto tiempo al trabajo y tiene tanto miedo de faltar al trabajo y tanto miedo de perder el trabajo porque el trabajo se volvió el proveedor. Y muchas veces dejan o dejamos de hacer cosas espirituales o cosas eternas por mantener haciéndonos cosas terrenales, materiales respecto al trabajo. Entonces el trabajo llega a volverse un ídolo. ¿Por qué? Porque un ídolo es cualquier cosa que sustituya a Dios y nos roba la confianza para ponerla en el trabajo. El problema es que pues ese trabajo pues es temporal, ese trabajo es pasajero, ese trabajo simplemente no cumple el rol de proveedor, ¿vale? Luego, no solo el trabajo, sino a veces al dinero le asignamos el rol de proveedor y creemos que el dinero es el que nos da salud, creemos que el dinero es el que nos da lo que necesitamos, por ejemplo, para alimentarnos, para vestirnos, y ahí sustituimos a Dios por el dinero. Entonces hay que tener cuidado de en dónde estamos poniendo nuestra confianza como quién es nuestro proveedor, ¿vale? Entonces ya vimos Dios en primer lugar, en segundo lugar estamos descubriendo o descubrimos a Dios como nuestro proveedor. Y además que no es un proveedor tacaño, no es un proveedor escaso, sino que dice que nos va a proveer con generosidad. Y estuvimos analizando algunos de los milagros que se nombran en la Biblia. Y normalmente cuando había milagros, eran milagros exagerados, eran milagros generosos, ¿no? Cuando Jesús multiplicó los panes y peces, sobró. Es decir, que Dios nos va a proveer con generosidad y esto viene a romper con el miedo de la escasez, ¿ok? En donde creemos que si le pedimos a Dios nos va a dar, pero nos va a dar lo justo o un poquito menos y que tenemos que estar ahí preocupados porque no nos va a alcanzar, ¿sale? Aquí dice que no, que Dios nos va a proveer con generosidad. El vino sobró, el aceite sobró, o sea, hay mil milagros donde hablan de que cómo sobra porque Dios es un Dios generoso y nos va a proveer con generosidad. ¿Qué cosas? Aquí dice todo. Y no es la única vez que dice todo, sino aquí abajo vuelve a decir siempre tendrán todo. Y me encantan estas palabras porque son palabras absolutas. Y este tema de la certeza absoluta nos da confianza. Entonces, cuando aquí creemos que Dios nos va a proveer con generosidad todo lo que necesitemos y que siempre tendremos todo lo necesario, ya no hay razón para preocuparnos. Cuando nos preocupamos es cuando dejamos de confiar en lo que Dios dice. Y el problema es que si dejamos de confiar, pues nuestra manera de actuar también se modifica y por lo tanto nuestras consecuencias, el resultado, pues es que vivimos en escasez. Pero no es porque Dios no quiera, Dios está ahí siempre y Dios está brindando. El otro día se me ocurrió un ejemplo muy burdo, muy tecnológico, ya saben que a mí me encanta la tecnología y de repente alguien podría decir, pero ¿cómo Dios me va a proveer tanto? Pero cómo Dios va a estar al pendiente de mí.
¿no? Si tiene tantas personas a las que estar pendiente y tal vez personas más importantes que yo, personas que están sirviendo más que yo. Y muchas veces lo que hacemos es, pensemos en la provisión de Dios, pensemos en esta, eh, pues sí, generosidad de Dios como el Wi-Fi, ¿no? Entonces, el Wi-Fi o la red celular, hablemos de la red celular para ser más extensos, ¿no? El Internet inalámbrico, hablando en términos generales, está disponible para todos, ¿ok? Lo único que necesitas es un dispositivo móvil y tener prendida la señal. Pero algunos lo que hacemos es apagarla porque no creemos. Y entonces decimos, es que Dios no me escucha. Pues tienes apagado el Wi-Fi, tienes apagado los datos, ¿ok? ¿Cuál es el aparato? Es la oración. ¿Y cómo es prenderlo? Simplemente es creer. Entonces, si tú crees que Dios no te escucha, simplemente no estás creyendo, tienes el Wi-Fi apagado y no te está llegando la señal. O como dicen, como decían mi abuelo, no te está llegando agua al tinaco. ¿Ok? Pero no es porque no haya, no es porque no haya señales, simplemente porque tú tienes ese clic, lo tienes apagado. Ese botoncito, ese apagador está nada más apagado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues prenderlo, ¿sale? ¿Y cómo se prende? Confiando, creyendo. Ahora, para creer y confiar, pues sí hay que practicar, hay que desarrollar hábitos. Uno de ellos es estar en este grupo pequeño, otro de ellos es la oración, la lectura constante, pero es importante repetirnos esto para que cada vez que lo repetimos lo creamos más, ¿sale? Entonces siempre tendrán todo lo necesario, dice, y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Entonces, ¿qué vimos a lo largo de este grupo pequeño? Revisamos el tema del dinero en el ámbito físico. Recuerden que estuvimos viendo diferentes esferas, ¿no? La esfera física, la material, lo que vemos, lo que tocamos. Muchas veces creemos que esa es la realidad, pero no es así. Esta realidad simplemente es un reflejo, es una sombra del ámbito espiritual. Entonces, la cantidad de dinero que tienes no significa nada. No podemos basar nuestra felicidad en esa realidad que no es realidad, que simplemente es un reflejo. ¿Ok? Entonces, el ámbito físico, analizamos el dinero como el dinero ya no vale nada, el dinero simplemente está basado en la confianza, ya no hay respaldo en oro, ya no hay respaldo en plata, en metales, ya no existe ese respaldo, ¿ok? Entonces, no tiene caso preocuparnos por el ámbito físico. Luego analizamos en el ámbito emocional. ¿Cómo nos sentimos cuando el dinero fluctúa? Cuando estamos en temporada de vacas flacas, ¿cómo cambian nuestras emociones? ¿Cómo cambian nuestras emociones cuando al contrario estamos en época de vacas gordas? Cuando te llega un pago, cuando te llega un bono o cuando ya se te acabó la quincena. Entonces, ¿cómo a veces dejamos que nuestras emociones sean manejadas por el dinero? Y eso no debe ser así, ¿ok? Nuestras emociones son un indicador. Y recuerden que aquí la clave es, si tú sientes alguna emoción negativa, cualquier emoción dentro del espectro emocional negativo, llámese ansiedad, preocupación, tristeza, depresión, nostalgia y demás, simplemente es un indicador que necesitamos orar. Y dentro de la oración lo principal es agradecer. Entonces, las emociones simplemente son un indicador de que algo nos hace falta y en este caso es estar en la presencia de Dios. Luego revisamos también el dinero en el ámbito mental. ¿Qué pensamos respecto del dinero? ¿Qué paradigmas, qué creencias tenemos respecto al dinero? ¿Ok? ¿Cómo fuimos programados? ¿Qué vimos, qué oímos, qué sentimos cuando éramos niños respecto al dinero? Y eso va generando ciertas creencias. Y lo más importante es el dinero en el ámbito espiritual, que muchas veces este tema no se toca. Este tema está como que ahí en el limbo, ¿no? El dinero se considera que es algo muy físico, es más, muchas veces tal vez ni siquiera pensabas en el dinero, cómo afecta tu estatus emocional ni tu estado mental, muchas veces ni siquiera en el ámbito espiritual. Pero vemos que el dinero es mencionado en el ámbito espiritual y de una manera muy fuerte, ¿ok? De cómo no podemos tener nuestra confianza en el dinero y en Dios. No podemos servir a dos señores, no podemos confiar
o no podemos rendirnos a dos señores. Entonces, habla de que si queremos estar con Dios, tenemos que renunciar a la confianza en el dinero, en el amor al dinero. Y cómo resulta ser en el sentido opuesto. Normalmente en el mundo espiritual es opuesto, ¿no? Si pides paciencia, te van a mandar pruebas para que desarrolles la paciencia. Si quieres dinero, pues te van a mandar pruebas y normalmente aplica la ley de siembra y cosecha. Tú para tener dinero primero necesitas dar, soltar, entregar, ser generoso y entonces Dios te va a utilizar como un vehículo, como un camino para que puedas continuar siendo generoso. Pero primero tienes que abrir esa llave. No puedes esperar a querer primero recibir para después dar. Primero das y como estás dando, entonces recibes. Recuerden que el orden en el ámbito espiritual es opuesto, es contradictorio a lo que aprendemos en el mundo físico, ¿no? En el mundo físico dices, no, pues primero dame y después yo doy, porque si no, ¿de dónde saco? Y en el mundo espiritual es, no, primero caminas por fe y ya que estás caminando por fe, entonces vas a recibir. No sé si pudieron ver los que asisten a Más Vida, pues la predicación de este último domingo, que habló justamente de esto, ¿no? Entonces, si no la han visto, ahí búsquenla porque está impresionante y va totalmente de acuerdo con este grupo pequeño. De la A los viuda que que no, llegó, les mandamos cuando la, llegó la con la liga. viuda, ¿Cómo? cuando llegó a pedirle comida a la viuda. Ajá. Ah, ok. ¿Cómo dijo el pastor? Que era confianzudo. Entonces, analizamos en el ámbito mental dos tipos de personalidades. La de víctima, que es un esclavo, ¿ok? Si tú te cachas, si tú te escuchas, si tú te das cuenta que te estás quejando de algo, cuidado porque en ese momento estás aquí. Tu mente está siendo cautivada, está siendo prisionera por el enemigo. Porque la queja no es que esté mal en sí, sino que puede producir después otros sentimientos negativos. Entonces, cuando estamos en la víctima, estamos pensando en escasez, en carencia, nuestra confianza no está en Dios, está en el dinero y queremos sentirnos dueños. Y eso es egoísmo, porque la realidad es que nunca vamos a ser dueños de nada. Venimos desnudos a este mundo y nos vamos a ir desnudos. Y lo que crees que tienes, viene algún problema y lo puedes perder. Entonces, ¿para qué afanarnos con querer ser dueños cuando eso realmente es egoísmo? Ahora, ¿cuál es lo opuesto a esto? En lugar de ser víctima, mejor somos responsables. En lugar de ser esclavos, vamos a ser hijos de Dios. De hecho, ya lo somos. El problema es que el enemigo va a buscar que olvidemos esto y que nos sintamos así. Por eso digo que es una prisión del enemigo, porque a través de nuestras emociones y nuestros pensamientos va a buscar generarnos dudas para que nos sintamos así. Pero la realidad es esta, que como somos hijos de Dios, vivimos en abundancia, nuestra confianza está en Dios, somos humildes y por lo tanto somos buenos administradores. Y somos administradores de todo en abundancia, porque todo es creación de Dios. Entonces, cuando reconocemos eso, Dios nos va dando mayor responsabilidad, porque ya vio que somos fieles en lo poco y nos va a poner sobre mucho, porque confiamos en Dios, porque no estamos confiando en el dinero. Pero si Dios ve que estamos acá, pues al contrario, primero quiere liberar nuestra alma, quiere que reconozcamos que debemos confiar en Dios para después nos pueda dar dinero, porque si ya estás confiando en dinero y te va a dar más dinero, pues te vas a perder. Entonces no funciona así. ¿Ok? Vimos también esta distinción de cómo cambiar de en dónde estamos y la manera básicamente es, si te estás quejando, estás aquí, si estás agradeciendo, estás acá. Así de sencillo. ¿Ok? ¿Y cómo cambiar de un lugar a otro? Bueno, si ya estás aquí, ¿qué tienes que empezar a hacer? Agradecer. Agradece, agradece, agradece y reconoce. Hace rato platicando con Lau, con mi esposa.
Estamos hablando acerca de reconocer. ¿Y qué es reconocer? Reconocer, bueno, es de volver, volver a, ¿no? Conocer o conos viene de hacerte consciente, de saber. Y ser, ese no es porque es la terminación nada más, pero yo se la agregué. El ser es quién eres. Entonces, reconocer es vuelve a hacerte consciente de quién eres, porque a veces se nos olvida que somos hijos de Dios y entonces andamos preocupados. Oye, eres hijo del Dios Altísimo, el Dios creador de todas las cosas, del Dios Todopoderoso. ¿De qué te tienes que preocupar? De nada. Entonces, si nos preocupamos de algo es porque no estamos reconociendo, se nos olvidó, ya no somos conscientes de que somos hijos de Dios. Vino la presión del mundo, vino la tentación, vino el enemigo, y entonces hace que se nos olvide que somos hijos de Dios. Y entonces nos preocupa la enfermedad, nos preocupa la pareja, nos preocupa el dinero, nos preocupan los pendientes, nos preocupan muchas cosas, porque nos olvidamos de reconocernos, de volver a ser conscientes de quiénes somos. Entonces ahí es muy importante que tengamos muy presente quién eres. Y si no tienes claridad en quién eres, busca textos en la Biblia donde Dios habla de quién eres, cómo eres real sacerdocio, pueblo escogido, eres un rey, eres un príncipe, eres una princesa de Dios, eres una reina, eres una mujer escogida, eres ayuda idónea, eres, o sea, que sepas quién eres en esencia. Eres un hijo de Dios, eres una hija amada, eres bendecida, eres, eres ayudada. Y cuando vuelves a ser consciente de quién eres, ya no tienes esa preocupación. ¿Ok? Entonces eso tiene que ver con reconocer. Hablamos de la deuda y hablamos fuerte en contra de la deuda. ¿Por qué? Porque es un engaño. Porque parece ser una buena opción, pero realmente es gastar dinero que no tienes en cosas que no necesitas para impresionar a gente que no te importa y a la que no le importas. ¿Ok? Entonces la deuda normalmente, exacto, ahí vamos a ver el mito. La deuda nunca es buena opción. ¿Ok? O sea, así hablando en términos generales, lo que aplica para transformar tus finanzas es olvídate de la deuda, porque además, o sea, todavía si la deuda fuera a resolver el problema, pero ni siquiera lo resuelve, lo manda al futuro. Lo que no estás resolviendo el día de hoy, lo mandas al futuro y además el problema se incrementa entre más tiempo al futuro vaya pasando. Entonces, es ilógico. Es como si yo te dijera, mira, esta medicina no te va a curar, ¿ok? Te vas a hacer cada vez más enfermo, pero te vas a sentir bien hoy. Tómatela. Y ese es el engaño, que por sentirnos bien momentáneamente, hacemos el problema más grande, lo enviamos al futuro y luego estamos sufriendo por eso. Entonces, ahora, cuidado con la autodefensa. ¿Qué es esto? Porque el ego va a querer venir ahí y decir, no, pero yo soy inteligente, pero yo sí la puedo manejar, pero yo tengo varios créditos, estas deudas no las he querido atender porque yo sé cuándo aguas, que son alertas, ¿ok? Y yo sé, o sea, cuando estamos en autodefensa, cuesta mucho trabajo salir de ahí, te lo digo porque yo he estado. O sea, cuando he caído en alguna deuda, que yo creía que era un buen proyecto y demás, y estamos en autoengaño y cuesta trabajo darse cuenta y salir de ahí, pero que el Espíritu Santo sea el que te redarguya, el que traiga convicción y que te diga si es necesario que liquides alguna deuda, adelante que lo hagas. Si es necesario que renuncies a escoger la deuda para adquirir algo, adelante, será la mejor opción, ¿vale? Porque además, si creemos que es la única opción, es porque nuestra confianza está en el dinero, no en Dios. ¿Ok? Imagínate que en las primicias, que ahorita todas las iniciativas para el próximo año de la iglesia fueran, en lugar de decir vamos a confiar en Dios y vamos a levantar primicias, dijeran, no, pues vamos a pedir un crédito, vamos a hablar con los bancos, a ver quién nos financia, vamos a...
a levantar deuda, a ver todo mundo saque su tarjeta de crédito, sería un error. ¿Ok? Como la confianza está en Dios, están levantando primicias. Y va a haber gente que pueda aportar una cantidad específica, va a haber gente que aporte un terreno, un carro, una casa, qué sé yo. Lo que Dios ponga en el corazón de cada quien y Dios es el que provee. Es más, denme un segundo. Es más, hasta los grandes coaches de desarrollo personal hablan de que la confianza en Dios es lo más importante. Por ejemplo, Tony Robbins, uno de los coaches más importantes a nivel mundial, ha asesorado a la princesa Diana, ha asesorado a Bill Clinton, ha asesorado a Tiger Woods, ha asesorado a Serena Williams, o sea, un coach de coaches. Él cuenta su historia de cómo empezó a donar, porque el día de hoy dona millones y millones de comida y dona muchísimo dinero. Pero todo fue a raíz de que un día de Thanksgiving, ustedes saben que en Estados Unidos el Thanksgiving es una fecha muy importante, casi casi como Navidad, ¿no? Donde se comparte la comida en la familia y es el día de acción de gracias. Pues ese día ellos no tenían nada para comer, su papá borracho los había golpeado y se había ido de la casa, y una persona toca la puerta para regalarles una despensa. Y eso impactó tanto la vida de Tony Robbins que a partir de ese momento se puso como meta cada año donar más comidas y no sé cuántas haya donado, no quiero dar el número, pero ya son millones de comidas que dona cada año. Y fue a partir de una provisión divina, porque ¿quién puso en el corazón de esa persona ir a donar una despensa? Dios, ¿ok? Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que no depende del dinero, porque ellos no tienen nada de dinero. Iba a ser el peor Thanksgiving de sus vidas y les llegó un regalo. Entonces los milagros suceden. ¿Qué más vimos? Que han escuchado frases hablando todavía de la mentalidad como que el dinero es la raíz de todos los males, el dinero no compra la felicidad, hay que trabajar muy duro para ganar dinero, te has dicho no soy bueno para las finanzas o más vale pobre pero honrado. Entonces, cuidado porque podemos caer ahora en el otro extremo, ¿no? De decir, ah, bueno, entonces ahora voy a ser pobre porque el dinero no compra la felicidad, porque el dinero es la raíz de todos los males. No, cuidado, hay que poner las cosas en su justo centro. El dinero es una herramienta, es como el Internet. Si no fuera por el Internet no estaríamos aquí conectados. Entonces no puedes, no, el Internet es malo, ya voy a vivir sin Internet. No, depende para qué lo uses, ¿ok? Porque hay usos no correctos del Internet. Y si Dios te está hablando ahorita de algo, pues aguas con eso porque por algo está saliendo ahorita. ¿Ok? Entonces, el Internet es una herramienta al igual que el dinero. Entonces, no renunciemos ahora a querer dinero. Nada más tengámoslo como lo que es, como una herramienta. ¿Sale? No vamos a confiar en el Internet. O sea, hasta suena ridículo. ¿Ok? Pero ¿cómo si confiamos en el dinero? ¿Sale? Entonces, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El poner nuestra confianza en el dinero, ahí es donde vienen todos los males. El dinero no compra la felicidad, por supuesto que no, y la pobreza tampoco, porque la felicidad es un fruto del Espíritu Santo, ¿ok? No está relacionada con el dinero. Entonces, que tu excusa para no generar dinero no sea que el dinero no compra la felicidad. No, o sea, el dinero es una herramienta y se utiliza para excavar pozos de agua en comunidades necesitadas, para donar, para comprar mobiliario, para viajar, para pagar, para muchas cosas. Hay que trabajar muy duro para ganar dinero. Depende. Tú decides cómo. Y si tú traes esta creencia, pues es momento también de modificarla, porque Dios te puede llevar a lugares donde necesites trabajar inteligentemente y no duro. O puedes trabajar de una manera sencilla, pero con mucho impacto y brindas un servicio a miles de personas. ¿Ok? Y el de no soy bueno para las finanzas, si ya terminaste este grupo pequeño, ya no puedes decir eso. ¿Ok? Ya tienes las herramientas suficientes para que seas bueno en las finanzas. Pobre pero honrado. No, hombre, rico y honrado. Esa es la respuesta, ¿ok? ¿Por qué? Porque con Dios podemos tenerlo todo. Principios de felicidad, vimos algunos principios, entre ellos el principio de felicidad.
el contentamiento, la satisfacción. ¿Por qué? Porque cuando estamos en escasez, siempre queremos más. Y cuando queremos más, nunca lo vamos a alcanzar. Debemos aprender a estar satisfechos, a estar contentos. Ahora, ojo, no caigamos tampoco en el error de estar conformes. Son cosas distintas, ¿ok? Entonces, satisfecho tiene que ver también con agradecido, que das gracias por lo que tienes, pero no entras en un tema de víctima, de decir, bueno, pues ya es lo que ya tengo. No, doy gracias y estoy trabajando y estoy confiando en que Dios me va a dar más para ayudar más, ¿ok? Pero no necesito más. O sea, el principio del contentamiento y de la satisfacción es no necesito más. Recuerden lo que hablábamos de Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y no es que no, nada me va a faltar en el futuro, es nada me falta. Y otra traducción es no necesito nada. Cuando tú logras vivir en un estado mental y emocional de no necesitar nada, todo está disponible para ti. Es muy curioso y se los he platicado. Cuando mi esposa y yo de repente decimos, a ver, ya no necesitamos nada, nos empiezan a llegar las cosas gratis, nos invitan a viajes, nos invitan, pero además todo pagado, que decimos, ¿cómo es posible? Encontramos promociones, o sea, de repente decimos, a ver, no necesitamos ropa de marca, no necesitamos nada. Y va mi esposa de compras y encuentra unas ofertas que así jamás en la vida habíamos visto y decide comprarlos, ¿no? Entonces, cuando menos necesitas es cuando más encuentras. Hasta parece la ley de Murphy, ¿no? Cuando estás busca y busca algo, no lo encuentras. Cuando lo dejas de buscar es cuando lo encuentras. Así funciona. Estás estresado, estás angustiado, estás preocupado, no lo vas a encontrar. Tienes que soltarlo, renunciar. Y Dios te lo va a dar porque ya no es un ídolo, porque ya no es una necesidad, porque ya no necesitas eso para ser feliz, ya eres feliz. Dice Pablo, sé contentarme en lo poco, sé contentarme en lo mucho. Tan tan. Cuando alguien se casa, dicen en la abundancia y en la escasez, en la prosperidad y en la pobreza. ¿Por qué? Porque la relación de pareja y la felicidad no dependen del estatus socioeconómico. ¿Sale? El dinero no compra la felicidad, hablamos de ese. Y cuidado con las religiones modernas. ¿Cuáles son las religiones modernas? El materialismo, el consumismo, el egoísmo. ¿Ok? Entonces, el egoísmo es yo puedo, yo sé, yo todo lo sé, yo siempre tengo la razón. Lo que me da placer a mí, bueno, ese es el hedonismo, es otra de las religiones modernas. Lo que me da placer es lo que está bien. Lo que me gusta es lo que está bien, ese es el hedonismo, es otra de las religiones modernas que no se explican en los libros de historia, nada te las enseñan, pero son las que vivimos. El consumismo, necesito comprar o necesito demostrar o necesito tener para estar bien. El materialismo es valgo por lo que tengo. Entonces, cuidado con esas religiones modernas porque son ídolos que sustituyen nuestra confianza en Dios. Vimos acerca de las metas, cómo hacer una meta inteligente, una meta SMART, es una meta específica, medible, alcanzable, importante y con un tiempo límite. Es el acrónimo SMART, SMART, una palabra en inglés que en español significa inteligente. Entonces, cuando te quieras poner una meta, asegúrate que es específica. Cuando Más Vida se pone metas, dice, vamos a construir 3 pozos de agua. Vamos a expandir el auditorio para tantas miles de personas. Vamos a estar en 16 ciudades del país. Es específico, ¿ok? Vamos a abrir un nuevo estado que es Puebla. Es medible porque dice, vamos a llegar a tantas miles de personas, vamos a donar, vamos con Amo mi ciudad, a impactar a 15,000 familias. Entonces es medible, es algo alcanzable, algo que se considera factible. Ahora aquí debemos de trabajar también con la fe, porque debe ser alcanzable no en nuestras fuerzas, sino confiando en Dios. Y debe ser algo importante, debe ser relevante.
que el trasfondo sea eterno, no necesariamente material, ¿ok? Y con una fecha límite para cuándo. Así ponemos las metas. Y bueno, ya después de ese, todo eso fue la introducción, digamos, teórica, y después pasamos a la práctica. Y en la práctica vimos 5 puntos: hacer un presupuesto, empezar con el fondo de emergencia inmediato, el plan bola de nieve para salir de deudas, completar el fondo de emergencia y luego invertir. Esos son los 5 pasos para transformar tus finanzas, pero una vez que la parte teórica, la parte mental, emocional, espiritual, esté puesta en orden. Porque si quieres empezar un presupuesto, pero sigues confiando en el dinero, pues no es posible, porque un presupuesto es decirle a tu dinero a dónde se tiene que ir. Y puedes hacer un presupuesto cuando tú eres el amo del dinero. Pero si seguimos siendo esclavos del dinero, pues no podemos hacer un presupuesto porque el dinero se va y luego tenemos que andar preguntándole a dónde se fue y por qué no alcanzó y cuándo va a regresar y cuándo me voy a sentir mejor. Entonces necesitamos tomar el control espiritual del dinero y entonces por consecuencia de manera física vamos a poder hacer un presupuesto y someternos a él. El fondo de emergencia es ahorrar, es apartar el dinero. Entonces, de igual manera, era primero necesario transformar nuestros paradigmas, entender nuestras emociones para poder crear el fondo de emergencia. Y entonces aquí podemos hacer una autoevaluación. Si al día de hoy te falta alguno de estos, pues posiblemente es porque hay todavía por ahí alguna cadena espiritual que no se ha roto, algún paradigma mental o alguna atadura también emocional que te está impidiendo hacer alguna de estas cosas. De entrada lo veíamos muy evidente, el diezmo. En temas a mí me gusta mucho dar talleres de finanzas, tanto espirituales como físicos, porque es algo muy medible, es algo muy tangible, es algo muy evidente. Y a mí como ingeniero lo práctico me gusta, ¿no? Digo, ahora estoy también en sanidad en relaciones y está interesante porque no es tan medible, pero el de finanzas me encanta porque te puedo decir las cosas así como son, directas y es fácil verlas, ¿no? O sea, hoy es lunes, quiere decir que ayer fue domingo. ¿Ok? Y además empezó el mes, bueno, no sé, ahí cada quien tiene sus fechas para dar diezmo, pero la pregunta es, ¿has dado tu diezmo? Y no es pregunta, no la tienen que contestar, pero más bien es para ustedes. Si la respuesta es sí, fabuloso porque estás siendo libre de la atadura de la confianza en el dinero. Pero si tu respuesta es no, es como, híjole, sí quise, pero no, pero me costó, pero es que bla, 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 y empiezas a poner justificaciones. Aguas. Es una señal de que hay una atadura espiritual con el dinero, que tu confianza, que tu esperanza, que hay algo por ahí que hace falta romper porque no estás pudiendo diezmar. ¿Ok? ¿Cómo se rompe? Diezmando. O sea, le pides a Dios, apartas el dinero. Es más, si tienes ahí el dinero, lo apartas en este momento, lo metes en un sobre, agradeces a Dios que te da y declaras, yo solo sirvo a Jehová, yo solo sirvo al Dios de los ejércitos, yo solamente sirvo a Dios el creador, no sirvo al Dios del dinero. Y entregas ese dinero y te desapegas del dinero, porque si no, tú crees que estás conservando el dinero, pero no es así, el dinero te está conservando a ti, te está amarrando. Si tú no puedes soltar ni siquiera el 10%, es que te están agarrando. Pareciera que eres tú el que controla el dinero, pero no es así, porque no puedes soltarlo. ¿Ok? Entonces, ese es un indicador muy sencillo. Y luego el fondo de emergencia, pues es ahorrar, porque primero viene el diezmo y luego viene el ahorro y luego viene la inversión, ¿no? Es en ese orden. Pero antes de la inversión hay que pagar las deudas, porque la deuda es la inversión negativa más grande. Entonces, no, de nada te sirve tener inversión positiva si ya tienes una inversión negativa, ya tienes un instrumento financiero que te está quitando intereses. Pues antes de buscar generar intereses, elimina los intereses negativos que ya traes. Entonces, completamos el fondo de emergencia de 3 a 6 meses. 3 meses si tu trabajo es estable, 6 meses si tu trabajo es variable, y entonces sí invertimos. ¿Ok?
¿En qué invertimos? Invertir en primer lugar para el retiro, invertir en la educación para los hijos, invertir en o pagar la hipoteca o comprar una casa y posteriormente en crear riqueza como loco. ¿Y para qué crear riqueza? Dijimos, para disfrutar de la vida, para vivir, para contribuir, para dar. Entonces, bueno, antes de pasar a esto, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, algo que todavía quisieran ahondar al respecto de los temas que hemos visto, algo que ahorita les haya surgido. Podemos dar 3 minutos para dudas y pasamos al ejercicio final. En esta presentación no salió el mito, faltó ponerlo. Agrégalo, agrégalo. Ayuda Vamos mucho. aquí con el resumen. Entonces, pues si quieren, si surge, la pueden poner ahí en el chat o pueden prender sus micrófonos. Pues me gustaría que compartiéramos. Ah, dice, ¿podría hablar un poco del presupuesto? Sí, el presupuesto básicamente es asignar a dónde se va a ir tu dinero. Entonces, pones primero tus ingresos, si tienes empleo, si tienes negocio, si tienes inversiones, si tienes regalías, si tienes pensión, si tienes apoyo de tus padres, apoyo de alguien más, un fideicomiso, una beca, o sea, cualquier tipo de ingreso, lo pones por escrito. El presupuesto es muy importante que sea por escrito. La clave del presupuesto o la frase que me encanta respecto al presupuesto es, el presupuesto es decirle a tu dinero a dónde se va a ir, en lugar de preguntarle a dónde se fue. ¿Ok? Entonces escribes todos tus ingresos y luego escribes todos tus gastos. Gasto de comida, gasto de transporte, gasto de ropa, gasto de viajes, gasto de celular, gasto de servicios, agua, luz, teléfono, internet, gasto de deportes, gastos, todos los gastos que tengas, obviamente comenzando con el diezmo, gastos en tarjetas de crédito, de intereses, de deudas, o sea, todos tus gastos. En ahorro y demás, y la idea es que el presupuesto sume cero. Tus ingresos menos tus gastos va a dar cero. No quiere decir que es porque te lo estás gastando todo, ¿eh? Quiere decir que en tus egresos viene también ya lo que ahorras y lo que inviertes. Entonces viene diezmo, ahorro, viene inversión. Entonces queda en ceros. Si está en negativo, o sea, si tienes más gastos que ingresos, lo que hay que hacer es o subir los ingresos o bajar los gastos, o ambos. Entonces el presupuesto sirve para no estar en esta dinámica de tener que endeudarnos para salir adelante la siguiente quincena, para no estar preocupados de si me va a alcanzar o no me va a alcanzar. Cuando ya tienes tus ingresos, puedes asignar tus gastos. Y veíamos también que gastos, pues hay de todo. Un desayuno te puede salir en 20, 30 pesos si lo cocinas tú y te puede salir en 300, 400, 500 pesos si vas a un restaurante. Entonces la gama de gastos es impresionante. Unos tenis te pueden costar 500, 700 pesos, te pueden costar 5,000 o te pueden costar 20,000 pesos unos tenis. Entonces, un viaje te puede salir en 5,000, 10,000 pesos, te puede salir en 100,000, 200,000 pesos o te puede salir en 1,000,000 de, o sea, un carro te puede salir entre 150,000, 200,000 pesos, te puede salir en 600,000 pesos, te puede salir en 2 millones de pesos. Entonces hay de todo. La renta, hay rentas de 5,000 pesos, de 3,000 pesos, hay rentas de 15,000, hay rentas de 30,000, hay rentas de 120,000. O sea, hay de todo. El presupuesto es para que veas cuánto estás ganando y entonces asignas los gastos de acuerdo a lo que estás ganando. ¿Vale? Si quieres gastar más, entonces tienes que ganar más o ahorrar. Si hay cosas que no alcanzan en el presupuesto, entonces las pones a meses. Pero ojo, no a meses sin intereses ni a meses de la tarjeta, sino a meses de ahorro. Me quiero comprar esta computadora, ¿cuánto cuesta? X cantidad, necesito ahorrar 1,000 pesos cada mes y en un año me la compro. Perfecto, entonces lo pones en el presupuesto, ahorrar esos 1,000 pesos para esa computadora. ¿Vale? Y si gustas, Rubí, te comparto el video de donde hablamos en el presupuesto. Ahí puedes ver la clase completa, ¿sale? Súper. Entonces, a ver, ¿quién nos quiere compartir qué aprendieron
¿Cómo te habló? No tienen que contestarlas todas, ¿eh? Si quieren escoger una de esas, con esa sería suficiente. Pero ¿qué aprendieron? ¿Cómo te habló Dios? Si hiciste algún cambio, ¿qué cambio hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Que nos cuentes si hiciste algún cambio. O si ya tomaste la decisión de qué cambio harás, también que nos compartas. A veces es bueno comprometerte frente a testigos para que sí lo lleves a cabo. Y cómo te sientes el día de hoy después de haber tomado este grupo pequeño de finanzas. Así es que abrimos micrófonos. ¿Quién quiere participar? Yo, Ileana, Adelante, Ileana, cuéntanos. bueno, pues Dios me habló muy fuertemente sobre los paradigmas y todas las cosas que me tenían atorada, el haber tomado decisiones erróneas, el haber invertido con lo que aprendí de inversiones y querer hacerlo por mi cuenta, pues no, chafié y realmente perdí dinero mucho y mucho tiempo tratando de intentar hacer eso, ¿no? Eh, ya logré hacer mi presupuesto, ya lo envié, ya se los envié a ustedes. Definitivamente mis gastos son más altos que lo que yo gano y estoy pidiéndole a Dios que me abra las puertas para tener un ingreso adicional con mis limitaciones de salud, de que no veo y no puedo caminar. Y bueno, físicamente, de manera presencial, aunque se me han abierto algunas puertas en LinkedIn, no puedo porque es presencial. Entonces, tiene que ser a fuerzas en línea mientras me recupero, ¿no? El otro es que pues ya ordené el presupuesto y hasta hacerlo de la de bola de nieve, de lo más pequeño a lo más grande, ya pagué una deuda, un préstamo. Eso, Ay, me felicidades, siento liberada de que ya pude hacer algo dentro de lo poco que pueda hacer. Y lo genial. otro, dentro de ese plan de bola de nieve, mi duda es, ¿tienes tarjeta? Tengo tarjetas de crédito y tengo deudas de gente que me prestó sin intereses, lógicamente, ¿no? Amistades, hermanos, etc. ¿Qué debería de pagar primero? ¿Las tarjetas que me dan, que me cobran interés o las personas que no me cobran interés, pero que me prestaron? Esa es una duda que a mí me Es quedó. una excelente pregunta y de acuerdo al plan bola de nieve, siguiendo lo que dice es ordena las deudas de la más pequeña a la más grande y las vas pagando en orden. Ahí no se preguntaba si generaban interés o no, cuál era la tasa. ¿Ok? Ajá, sí. Lo que Entonces, pasa es que tengo varias tarjetas que ya están bloqueadas, congeladas, porque dejé de pagarlas desde la pandemia, ¿no? En algunas de ellas se puede hacer negociación y me lo redujeron muchísimo. Pero hay dos que sí me cobran intereses, entonces estoy pagando el mínimo, ¿no? O las sí, dejo no, de eso pagar no se o, recomienda. O sea, lo que tienes que hacer es el plan bola de nieve tal cual es. Escribir todas las deudas de la sí, más ya las pequeña a tengo la más grande. a la mayor, pero dentro de esas que están esas tarjetas que sí me cobran intereses, están en un término bajo y medio, ¿no? Pero si yo las dejo de pagar, pues siguen generando, generando. Por eso digo, tengo que seguir pagando al menos el mínimo e ir pagando todas las demás de menor a mayor. O sea, con tarjetas de crédito lo que mencionamos es ya no utilizarlas más para que la deuda no se incremente y pagarlas en el orden del plan bola de nieve. Ah, ok, Ok, o sea, eso ok. sí ese es, o sea, el plan está diseñado para que no haya duda. O sea, haces tu lista de la deuda más pequeña a la más grande y empiezas pagando la más pequeña. Así no te cobren Ujú. intereses. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que la liquides. O sea, como dijiste ahorita, tú ya pagaste una y te sientes liberada y tienes evidencia y lo lograste. Entonces, hay que hacerlo así, ¿vale? Ajá. Y dentro de las también tengo yo unos gastos no sé si se mete como gasto o se mete como deuda y que tienen prioridad para mi salud porque necesito una plantilla y la prótesis de la parte del miembro que me cortaron. Entonces, ¿qué haces? ¿Pones primero tu salud y después las deudas? Esa es otra duda que Sí. tengo, O sea, ¿sí? cuando haces el presupuesto, las necesidades básicas van primero antes que las deudas. Por eso el presupuesto está primero, no está primero el plan bola de nieve. Ajá, Entonces, sí, ok. primero es
tu salud, tu familia, tu casa, o sea, como las necesidades básicas. Y obviamente hay que ser prudentes, ¿no? O sea, no, si, bueno, estoy yo primero, entonces me compro un carro, ¿no? O sea, eso no es, pero cuando son necesidades de salud, eso sí va primero. Ah, ok. ¿Vale? Y bueno, también me ha servido mucho estar en el grupo, aunque no participe mucho dentro del grupo, pero el escuchar los testimonios de todos en este grupo, he estado en otros que has dado anteriormente, pero como no estaba bien de salud y toda adormilada con los medicamentos que me daban para el dolor, pues no, realmente no escuché hasta este curso, es que pude escuchar completamente la capacitación y para mí fue increíble, un impacto para mi vida, para mi mente, para mi espíritu. Y pues Súper. Muchas Dios sopló gracias, aliento Liliana. de vida y Felicidades. me hice una nueva vida. Gracias, gloria Muchas a Dios. gracias. Muchas gracias por compartir y felicidades y a seguirle, que esta es un maratón como veíamos, ¿eh? No es una carrera de velocidad, son hábitos que se van generando y se mantienen, entonces a seguirle con la ayuda de Dios. Claro. Bueno, pues Adelante, muchas Luis, con gusto. Pues, Cuéntame. Sam, solamente agradecerte el que me hayas hecho favor de regresarme a este momento. Pues hay que tomar la conciencia, como tú dices, y retomar, regresar a donde estamos. Y de pronto, bueno, pues es que va pasando el tiempo y van pasando los años y se va y se fue. Entonces creo que el haber hecho esta pausa, el haber hecho bajar las revoluciones tan agitadas, tan, tan, eh, tan mal pensadas, muchas cosas tomadas de decisiones muy apresuradas o muy rápidas, eso ya no me vuelve a pasar. Hoy pienso todo porque he aprendido a descargar todo y tener la confianza en Dios. Así que hoy pues te agradezco y deseo que todos tengan muchísima bendición, más prosperidad. Deseo que todos tengan un motivo por el cual despertarse y agradecer antes de seguir avanzando. Y de todo corazón, gracias. Gracias porque Sam, entiendo todos los compromisos que tienes y eh, pues todos tu agenda tan llena, ¿no? Y aún así, aquí estás sirviendo no a nosotros, a Dios. Y que tú hagas esto con un compromiso también llevado, es lo que te da lo que eres. Gracias, amigo. A ti, a Lau, gracias. Y a todos, bendiciones. Gracias, Luis, y gracias a Dios porque Él es el que nos da las fuerzas, el orden, la visión. Y pues ahora les toca a ustedes seguir compartiendo esto, invitar a más personas para que este taller siga. Entonces, adelante. Muchas gracias por compartir. Gracias, amigo. ¿Alguien más que nos quiera compartir qué aprendió, cómo le habló Dios, qué cambios hizo, qué cambios hará o cómo se siente en el día de hoy? Adelante, Inesa. Si gustas activar tu micro, ya te mandé solicitud. Ahí está. Ya, creo que ya. Sí, ya te Pues escucho. antes que nada, muchas felicidades. Creo que entré un poquito tarde por la invitación, pero me compartieron algunas conferencias que diste y la verdad, decía el pastor hace poquito que el diezmar te ayuda a tus finanzas y siempre te hace llegar a las personas adecuadas para saber administrarte, ¿no? Y este es tu caso. Creo que Dios te ha bendecido en conocimientos para poder expresar a cada uno de nosotros, de los cuales integramos esta pequeña comunidad, yo le llamaría así de administración y de finanzas. Este, y pues eres una de esas personas que Dios le dio sabiduría para poderte entender y entender que el diezmar
es superar el referente a la hermana que decía hace ratito que a qué le daba prioridad, si a la salud o a su economía. Yo le recomendaría lo que tú dijiste. Primero, pues es el diezmar y después confiar en Dios. Totalmente de acuerdo. Ajá, porque dicen que todo, lo que tú le pidas, pues se te va a dar por añadidura, ¿no? Pero si dejamos de diezmar, pues bueno, volvemos a la plática que dio el pastor, ¿no? Que él hacía referencia que a un pastor, pues no diezmaba, ¿no? Y que decía que le hacía falta, pues una economía, ¿no? Una administración. Y cuando el pastor lo bajó, ahora sí que el otro pastor lo bajó del coche y le dijo que pidiera perdón porque no diezmaba, aunque fuese pastor, ¿no? Entonces, imagínate, nosotros estamos también en esa situación, ¿no? Si queremos una administración y no diezmamos, pues no que vamos a hacer nada. Y tú dijiste algo muy importante ahorita. Si tenemos el amor primero por el dinero, o que no nos alcanza por esto, porque tenemos que pagar aquello y a lo mejor el diezmo que vamos a dar nos sirve para cubrir otras necesidades o otros pagos, pues siempre vamos a estar a expensas del dinero, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades, que Dios te siga bendiciendo y muchísimas gracias y espero estar en el próximo curso desde el principio. Totalmente invitada y gracias a Dios que es el que pone pues la visión, ¿no? Esto surgió como una necesidad y ya es la tercera ya es la cuarta temporada que estamos dando el grupo. Ya lo íbamos a cancelar, decidimos mantenerlo y pues yo creo que para la siguiente lo vamos a seguir manteniendo, entonces ahí están cordialmente invitados. Gracias por compartir, Inesa. El grupo de WhatsApp se queda abierto, ¿eh? Si Ah, alguien ok. decide retirarse, con toda confianza se puede retirar, no vamos a decir nada malo, no nos vamos a sentir mal. Entendemos que hay miles de grupos de WhatsApp, entonces si alguien ya concluyó y decide retirarse, sin problema lo puede hacer. Y los que quieran quedarse también se pueden quedar, aunque no se conecten a las siguientes reuniones, no es necesario que se conecten, pero ahí pueden hacer preguntas, consultas, porque ahorita Luis también dijo algo importante, que antes tomaba decisiones muy apresuradas y ahora decidió pedirle a Dios, no tomar decisiones apresuradas, pensarlo bien y algo también importante es pedir consejo. Entonces, el día de hoy hay muchísimas inversiones, muchísimos proyectos, llegan promociones al celular a cada momento y no todas convienen. Entonces, siéntanse en la libertad en ese grupo, poner sus dudas, poner sus preguntas, podemos evaluar negocios, inversiones, para ayudarnos entre todos y evitar que caigamos en fraudes o en cosas incorrectas, ¿vale? Entonces, el grupo se queda abierto. Gracias, Dios te bendice. Gracias, igualmente. ¿Alguien más? ¿Una última persona que quiera compartir? Aimee, adelante. Rápido, vi tu mano. Puedes prender tu micro y Ah, adelante. listo, yo estaba hablando. Este, nada, la verdad es que para mí sí fue una bendición desde que te escuché en la plática de cierre de sanidad emocional. Ahora la verdad es que me siento muchísimo más en confianza contigo, con Ana Lau. Creo que ha sido parte de un proceso de sanidad, justamente sanidad emocional, sanidad de finanzas. Es un tema que había trayendo desde hace ya un tiempo, el que no podía, no sabía administrarme, no sabía cómo hacerlo. Es algo que sigo trabajando. Me daba un poquito de temor y no sabía muy bien cómo hacer el tema del presupuesto por un tema de que cobro por comisiones y que no sé si un mes voy a vender, si el otro mes voy a vender, no sé cuánto voy a cobrar, pero bueno, decidí justamente seguir tu recomendación de tener eh, pues como en mente un ingreso fijo, que sí o sí no me puedo bajar de eso, entonces de repente cuando lo estaba haciendo
pues me daba un poquito de temor de decir, hoy sí lo lograré, pero creo que también en todo este proceso que he estado trabajando, decido confiar y realmente hacerlo con fe inquebrantable, o sea, saber que Dios va a estar ahí, que Dios va a ser el que me va a proveer y que así va a ser, o sea, que así va a ser, porque la realidad es que todos estos temas financieros sí me han causado pues muchas preocupaciones, mucho estrés, o sea, al final me pasaba mucho que pues los gastos siguen pasando y los gastos no paran, pero los ingresos pues de repente no llegaban. Entonces empezaba con mucho estrés, pero bueno, decido confiar bien en Dios, porque a veces uno menciona o dice que confía, pero no es cierto, porque al final nos termina ganando el temor, el estrés, la ansiedad, el sobrepensar en cómo ahora vamos a librar el mes, ¿sabes? Lejos de enfocarnos realmente en la confianza que debemos de tener en Dios, nos enfocamos más en qué vamos para poder generar más. Entonces creo que ahí se desvía muchísimo y justamente dejas de poner las cosas en manos de Dios y crees que tú con tus propios medios lo vas a lograr. Totalmente. Y es que el tema de confiar es un hábito. A veces creemos que confiar es hacerlo una vez y ya es para toda la vida. Entonces, y no. Y Dios nos va poniendo retos o oportunidades para demostrar esa confianza, ¿no? Entonces, la clave es mantenernos confiando. Entonces, por eso también dice, orad sin cesar. Es una constante, es reconocer, es hacernos nuevamente conscientes de quiénes somos, confiar en Dios y vivir en esa confianza. Esa es la clave. Entonces, felicidades, Sí, Aime, gracias, muchas gracias gracias, por Samuel, compartir. y de verdad que gracias a ti y a Ana Lau por abrir este espacio que ha sido de bendición para muchos. Con todo gusto y gracias a Dios porque Él es el que hace las cosas. Gracias. Y ya estás invitada para apoyar en el siguiente grupo. Sí, ya me agregó Ana Lau, gracias. Genial, gracias. Adelante, Vero. Hola, hola a todos. Bueno, primero, gracias a Dios por la vida de ustedes dos. La verdad que con Ana y tú, Samuel, han impactado, como dijo Aimee, a muchos de los que estamos aquí. Y inclusive también creo que nosotros hemos sido también inclusive como otro brazo extensor con las personas que nos rodean, ¿no? Ujú. Me pasa que sí, obviamente estoy en un gran proceso. Del día uno, que fuimos de manera presencial, que estábamos ahí con Ana, me acuerdo que cuando la escuché hablar, dije, sí, wow, la verdad, estoy sirviendo, le estoy dando tanto poder a este Dios del dinero que no quiero soltarlo. Y veía algo como que era algo muy lejano, ¿no? Muy complicado el realmente soltar y decir, sí, yo confío y sé que Dios en muchas situaciones en que he estado, inclusive no viviendo en mi país, no teniendo a mi familia, he estado en situaciones muy complicadas y siempre me ayudó, siempre proveyó, ¿no? Nunca me faltó un plato de comida, nunca me faltó un techo y principalmente la salud, que eso es algo para mí también primordial. Y cuando hablábamos ese primer día, yo dije, yo quiero soltar eso y quiero empezar a tener esa paz de no darle tanto poder al dinero como hoy en día le daba, ¿no? Bueno, ahora es como que he estado en situaciones muy complicadas, como cuando te escribí la otra vez, y decía, ¿cómo voy a hacer? Y lo que aprendí en este grupo es como que realmente el soltar esta parte terrenal, el que sí es un proceso muy largo, poder realmente soltarlo al 100%, pero con el tema del diezmo que también como lo platicábamos, que decía, a ver, pero me hacía ruido, ¿no? Si estoy dando esto y ahora ya directamente no, todo lo que ingresa, aunque sean, no sé, 1.000 pesos, son 100 para acá, apenas acreditan, se van y no es mío y agradezco. Y he estado en situaciones que esta semana, bueno, hace un par de semanas que decía, no tengo, pero ni 100 pesos en mi cuenta.
así, literal, se los confieso que nunca había estado así. Y me angustié y después es como que tenía que pagar cosas al otro día y dije, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Qué hago? ¿Qué saco? ¿Qué? Me fui a entrenar porque dije, necesito despejar mi mente, necesito soltar. Y aparte, cuando estoy entrenando, estoy escuchando alabanzas. O sea, Órale. desde que, porque dice, y hasta me dan ganas de hacer un reel y decir, ¿qué música estás escuchando cuando entrenas? ¿Qué piensas? Y estoy escuchando, alaba a Dios, alaba a Dios, ¿no? Y es como que es mi momento también más de conexión. Y ese día, la verdad que fue un milagro y saliendo del gimnasio, le contaba a una amiga, le digo, salgo y tenía ganas inclusive hasta de comprarme un plátano y no tenía. Y dije, bueno, ya va a pasar. Tiene que, y me agarró mucha angustia. Caminé una cuadra y me cayó un depósito de mi empresa que dije, no, esto, o sea, no, no lo voy a tocar, voy a escribir, voy a preguntar. Eran las 8 de la noche, mañana vemos. Y ahí es como dice, no, Vero, porque no te preocupes, sabemos que necesitas, entonces ahora ocupa eso y así, y es como que dije, wow, o sea, chicos, en una cuadra, o sea, entré, salí y pasó eso, entonces Dios siempre está obrando, nunca, 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 nunca me suelta, nunca nos suelta. Es confiar en Él y también nosotros trabajar en ser conscientes en qué es lo que gastamos, ¿no? Porque muchas veces, como dice Aimé, tenemos ingresos y hay veces que nos puede ir muy bien y hay otros meses que no tenemos nada y que están estas vacas flacas que son, a mí me está pasando que fueron 3 meses de no generar nada y decir, ay, a ver cómo, pero también esto estoy trabajando en el presupuesto, tratándolo de hacer, que eso es realmente ponerlo y escribirlo y verlo, porque muchas veces pensamos que es algo tan grande y que es algo imposible, pero cuando lo ves decís, puch, Ujú. no estoy tan mal, ¿eh? O sea, yo creo que si le ajusto acá y le ajusto acá, y al final no tengo tantos gastos fijos, lo que estoy haciendo es que me administré muy mal y empezar a soltar esta cosa terrenal de decir, tengo este carro. Bueno, hoy lo puedo soltar porque necesito esta estabilidad, necesito acomodar el tema de mis finanzas, y si tengo que soltar, de decir la comodidad de, y ese día justo pasó cuando contabas que se quedaron sin carro, que tenían a los niños, que si ustedes como familia y todo hicieron, y yo digo, yo estoy sola, o sea, también no pasa nada si me tengo que mover en Uber, no pasa nada si tengo que subir un metro. O sea, inclusive mi mamá me dice, pero ¿cómo vas a ir a la iglesia? Que te queda lejos, no importa, me voy en metro, hay gente que hace 2 horas de metro, la idea es lo que queramos hacer, ¿no? Entonces, sí siento que obviamente voy a trabajar mucho, tengo mucho para trabajar, pero sí este grupo realmente fue una bendición y darme cuenta y ser consciente de que hay que confiar siempre en él, de que nunca, 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 nunca nos suelta y dejar de las apariencias, el decir, hoy no puedo salir, hoy no puedo ir a gastarme 1.000 pesos en una comida. Entonces, quizás que puedo comprar, y en vez de darme el gusto en el café, que me encanta tomar café, pero en vez de gastarme los 80 pesos, me tomo el café en casa, ¿no? Y cositas y cambios de hacer y nada, la verdad que les agradezco y podría estar toda la noche contándole cosas. Fabuloso, muchas gracias, Vero, por todo y gracias por tu disposición de poner en práctica, porque no es sencillo, ¿no? Una cosa es escuchar y otra cosa es hacer, y tú has estado dispuesta a hacerlo, a amarrarse el cinturón, como decimos aquí en México coloquialmente, y déjame decirte que esto es temporal, o sea, no quiere decir que va a ser así para siempre. El ejemplo es la vida de Job, ¿no? Que la pasó muy mal, pero después Dios le restituyó y con creces, o sea, le dio más de lo que había perdido. Entonces, pero era necesario que pasara por eso. A veces nosotros tenemos que pasar por algo, pero no creamos que esa va a ser nuestra condición permanente, ¿ok? Sino que vienen cosas mejores
pero también nuestra esperanza no está en eso, porque nosotros confiando en Dios estamos bien, ¿vale? Entonces, felicidades, Vero, y cualquier cosa estamos para servirte. Gracias, muchas gracias. Súper bien, pues listo, estamos terminando, pero no quisiera quitar la oportunidad si alguien más por ahí quisiera todavía participar. Hay momento y si no, no pasa nada. Estaremos teniendo un descanso. Normalmente es sano también tener un descanso de los grupos. Está terminando la temporada de grupos pequeños. Entonces, hasta el próximo año es cuando se retoman. Ya en el grupo de WhatsApp les estaremos enviando la fecha exacta en la cual estaremos comenzando nueva cuenta. Em, y pueden invitar a más personas. Entonces, siéntanse con total libertad de agregar personas al grupo. Cualquiera de ustedes puede agregar personas al grupo de WhatsApp. Entonces ahí los pueden invitar y listo. ¿Sale? Adelante, Eli. Ya vi tu mano levantada. Con gusto. Puedes prender tu micro y adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola. Pues nada, también igual agradecer porque la verdad es que aprendí mucho. Ahorita estoy preparada para el Buen Fin. Voy a bloquear mis tarjetas, no voy a ir a los centros comerciales. Y pues sí, yo lo que aprendí también ahorita, no sé si lo pueda decir, es Sí, como claro. encontrar un equilibrio entre el gastar y no gastar, o sea, y ¿cómo decirte? O sea, tampoco, porque también irte al extremo de no gastar nada, también es como decir, pues nuestro Dios es un Dios de abundancia, Claro. ¿no? Entonces, si tú también dices, no, no voy a gastar en nada, porque, y como dijiste ahorita, todo es temporal y hay tiempo de tiempo de cosecha, ¿no? Ujú. Pero sobre todo es eso, como que encontrar el equilibrio y no caer en los excesos. Ni en el no gastar nada, ni el gastar de más, solo gastar lo que no te lo has ganado. Y bueno, a mí me Exacto, es que ahora, se puede volver al contrario, ¿no? ujú, El ya no querer gastar nada para ahorrar o para que no nos falte y termina siendo lo mismo. exacto, Entonces, porque es cuando empieza uno como a dejar de disfrutar la vida y pues también, pues nuestro Dios es un Dios de abundancia y como dijiste, Él siempre da y da manos llenas y da de todo. Pero sí es como, esa es la gran, pues la gran paradoja, ¿no? la clave es Que que, por ejemplo, incluso ahorita en el Buen Fin, o sea, pero si no traías un tema con las tarjetas, se te está cortando un poco. Te decía si traías un tema con compras impulsivas o un tema con el uso excesivo de tarjetas de crédito, está fabuloso que las bloquees. Como dijiste, ya me preparé para el Buen Fin, cancelé las tarjetas, eso está extraordinario. sí, sí, sí. Pero Aquí estoy. Es que, si tienes control, tienes un presupuesto y estabas ahorrando, como había dicho, para la ujú, computadora, que te iba a costar, por poner un ejemplo, 12,000 pesos, y ves una oportunidad en el Buen Fin donde te cuesta 10,000, pues la compras y te ahorraste esos 2,000 pesos. ¿Ok? No, no digo que la compres a crédito, la compras con los ahorros que vas teniendo, ¿sale? Porque hay un orden. Pero sí, o sea, Dios no dice que no gastes, porque si no gastas, pues no podemos hacer nada. Se utiliza el dinero para hacer cosas, ¿vale? Entonces, sí, no caigamos tampoco en el otro extremo. Muchas gracias, Eli, por compartir también. ¿Listos? Pues excelente, pues felicidades a todos por concluir, los que estuvieron desde el principio, los que no pudieron entrar al principio no se preocupen, se va a repetir, están cordialmente invitados y pues que Dios los siga bendiciendo, que su Espíritu Santo los acompañe, les siga dando revelación, que les recuerden en todo momento que Dios es lo más importante, que Él está al cuidado de ustedes, que es su Padre, que es su proveedor y como dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos sabrá darnos cosas buenas, cosas majestuosas, cosas impresionantes. Confiemos en Dios, agradezcamos todos los días lo que tenemos y Él nos va a bendecir sobremanera. ¿Vale? Pues que pasen excelente noche y de todas maneras seguimos ahí en contacto en el grupo de WhatsApp para cualquier asunto y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien y muchas bendiciones.
Muchas Gracias, gracias. Sam. Gracias, Gracias. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches y bendiciones a todos, hermanos. Adiós. Bye. Bye. Espera.